la boca. Empecemos a grabar y empecemos a compartir la diapositiva respectiva. Habíamos quedado en la vía judicial. Bien, a ver, mientras se van conectando, recordemos el tema que habíamos abordado tiene que ver con el procedimiento laboral y a mérito de la pregunta que no sé si ya está conectado Juan Carlos hacía el otro día, el día jueves específicamente, con respecto a la clase de proceso ordinario, extraordinario y demás. Vale la pena recalcar, chicos, que en materia Sí, laboral... doctor, aquí ya ¿Cómo estoy en clase, doctor, perdón, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vale la pena recalcar, decía que en materia laboral, esta disciplina jurídica tiene un procedimiento específico y único. Se auxilia, sí, por la permisión del artículo 252 del mismo Código Procesal Laboral, se auxilia en excepcionales casos, ¿ya? Del Código Procesal Civil ahora, ya antes del Código de Procedimiento Civil, pero en excepcionales casos, porque después estamos hablando de que el Código Procesal Laboral tiene reglas propias, si vale el término, para poder seguir un procedimiento en las vías que establece este procedimiento laboral. No olvidemos que el procedimiento laboral, habíamos dicho al principio, está compuesto por tres importantes vías. La vía administrativa, que la hemos visto en la anterior clase, cuya autoridad que tiene tuición en esta vía es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo como tal, como nivel central de Estado, componente del órgano ejecutivo, tiene sede en la ciudad de La Paz. Y a nivel departamental está representada por las jefaturas departamentales de trabajo. Por tanto, esta es la autoridad competente en la vía administrativa laboral, autoridad reconocida desde la Constitución Política del Estado y todas las demás normas o leyes que derivan de esta con respecto al régimen laboral, ¿ya? En verdad que el Código Procesal Laboral reconoce a este procedimiento en la vía judicial que estuvimos empezando a abordar como un proceso ordinario, sí, porque es un proceso de conocimiento, es un proceso que tiene un término de prueba, tiene una etapa probatoria muy abreviada, es cierto, pero donde las partes pueden presentar todos los elementos probatorios para poder, por un lado, el trabajador hacer valer sus derechos y por otro lado, la parte empleadora para poder asumir defensa. No debemos olvidar los principios del derecho laboral que vimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la vía tanto administrativa, pero especialmente y con mayor preponderancia, se aplican en la vía judicial y también en una jurisdicción constitucional. No estoy hablando de vías, ¿ya? Estoy hablando de jurisdicción en este caso. Por tanto, aquellos principios que vimos en el tema 3, como el principio protector, el principio de intervención y demás, son fantásticamente, podríamos decir, aplicables en la vía judicial, pero también dentro de una jurisdicción constitucional, ¿ya? Entonces, no olvidemos que el procedimiento laboral en la vía civil está regido en relación al Código Procesal Laboral. Tiene un específico código que establece cómo se va a llevar adelante las etapas del procedimiento laboral en la vía judicial. ¿Listo? Bien, a ver, habíamos establecido que a diferencia de la vía administrativa, la vía judicial, siempre hablando del procedimiento laboral, la vía judicial
goza del principio de formalidad, ¿ya? Indiscutiblemente. En cambio, en la vía administrativa laboral, goza de preeminencia del principio de informalidad, ¿cierto? No hay una específica solemnidad en la vía administrativa, como por ejemplo establecer que la denuncia que debe realizar el trabajador sí o sí debe ser presentado en memorial firmada por un abogado y dentro de los 10, 15 o 20 días de haberse suscitado la vulneración de su derecho. No, absolutamente no. Por eso le llamamos que goza del principio de informalidad. Pero cuando ya hablemos del procedimiento laboral en la vía judicial, definitivamente estamos hablando de que este procedimiento compuesto por etapas, fases, no solo que gozan del principio de formalidad, sino que principalmente también gozan del principio de preclusión. Para los chicos de administración o el principio, y lógicamente de derecho, ¿no? Ya se subentiende. De alguien está prendido su audio. El principio de... chicos, tengan cuidado con sus micrófonos. Decía que en la vía judicial el principio de preclusión significa que en la vía judicial, etapa que concluye, etapa que no vuelve atrás, ¿ya? Etapa que termina, fase que termina, etapa que no vuelve atrás, ¿ya? Pasó, no vuelve atrás. A eso se llama preclusión. Si el término de prueba es de 10 días y este ha terminado, por ningún motivo y bajo ningún concepto puede volver hacia atrás. ¿Estamos? Por ningún motivo. Si el término para contestar a la demanda laboral es de 5 días, por ningún motivo puede prolongarse o puede abreviarse. Son plazos y etapas que se respetan conforme establece el Código de Procedimiento Laboral, Código Procesal Laboral. Bien. Andábamos abordando el tema de la demanda. Bajo las reglas del principio de formalidad, en la vía judicial, se exige como requisito que el demandante debe presentar su demanda en un escrito, en un documento, donde va a respetar una estructura que le va a prever la ley, que debe además estar firmada por un abogado, ¿ya? Que debe estar firmada por un abogado. La anterior clase les hablaba de que se debe dar lectura al artículo 117 del Código Procesal Laboral. ¿Por qué le llamamos que la vía judicial en materia laboral goza del principio de formalidad? Ahí tiene, la demanda, artículo 117 del Código Procesal Laboral. La demanda debe contener, dice, la designación del juez a quien se dirige, el nombre de las partes y de sus representantes, si acaso existiera, ¿ya? Todas las generales de ley, ¿listo? Después, la relación de hechos, lo que se demanda con especificación de los conceptos, derechos pretendidos, expresando con claridad y precisión los hechos u omisiones. La cuantía, el monto, si se trata de una demanda de beneficios sociales, lógicamente debemos hacer el cálculo, ese cálculo que nosotros estuvimos aprendiendo a hacer para determinar por cuánto voy a demandar a la empresa en relación a los beneficios sociales. Y las razones o fundamentos de derecho, la fundamentación legal en que se apoya la demanda. En la vía judicial, estos requisitos van a ser revisados por el juez. Si la demanda presentada omitiera cumplir con alguno de estos requisitos, no fuera muy claro, no fuera muy preciso,
el juez tiene la opción de observarla, ¿ya? Y concediendo un plazo, pedirle al demandante que subsane la observación. Código Procesal Laboral, artículo 117. Bien, volvamos a la diapositiva. Ahí la tenemos. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a volver a la diapositiva para poder establecer. Ahí está. ¿Qué está pasando? Aquí está. Bien, entonces, cumpliendo con los requisitos que establece el Código Procesal Laboral, cuidando de cumplir con todas las exigencias del artículo 117, el demandante va a presentar su demanda. El juez va a revisar si esa demanda cumple perfectamente con los requisitos previstos por ley. ¿Ya? El juez va a revisar aquel aspecto. ¿Qué está pasando con esto? Bien. Entonces, si el juez considera que la parte demandante ha cumplido con los requisitos establecidos en el Código Procesal Laboral, va a recibir, va a admitir la demanda. ¿Ya? La va a admitir, a ver chicos, antes de continuar, al explicar esta vía judicial, de pronto voy a utilizar algunos términos técnicos jurídicos y esto va absolutamente para todos, porque todos tenemos que conocer, empresarios y abogados, cuál es el procedimiento judicial en materia laboral. Por favor, cualquier término que les parezca extraño, pregúntenme, por favor, no dejen pasar, solo así me van a entender de la mejor manera. Bien, volvemos entonces. El juez va a admitir la demanda mediante una disposición que puede ser un auto o puede ser una providencia, ya procesalmente hablando. Ese proveído va a disponer, se admite la demanda de, supongamos de beneficios sociales presentadas por el actor o por el demandante y se ordena la citación de la parte demandada, ¿ya? O va a disponer, se corre en traslado a la parte demandada. Esa palabra traslado no es otra cosa que la orden para citar a la parte demandada, ¿ya? Algunos jueces establecen utilizar la palabra traslado y algunos utilizan la palabra procédase a la citación, ¿ya? Ahora bien, a partir de la citación, del día en que se haga llegar la demanda a la parte demandada, esta va a tener un plazo de 5 días hábiles. Ojo, 5 días hábiles para poder contestar a la demanda. ¿Ya? 5 días hábiles. O en su caso, tendrá a partir de su citación 3 días que no son adicionales a los 5. Los 3 primeros días de los 5 que tiene para contestar, puede utilizarlos la parte demandada para presentar excepciones previas o perentorias como vimos la anterior clase. Pero es importante establecer cuando decimos que el juez admite la demanda y ordena la citación, en este caso a la empresa, a la parte empleadora, con la demanda del trabajador por beneficios sociales, que tanto el Código Procesal Laboral como algunos códigos procesales, ¿ya?, establecen cuáles son las clases de citación que se pueden practicar. Materia laboral no es la excepción en ese sentido. A ver, la citación prevista en el Código Procesal Laboral reconoce varias clases. Por un lado está la citación personal, ¿ya? Por un lado está la citación personal.
Por otro lado, y voy a habilitar cámara, por favor, para que nos podamos ver. A ver, me pueden ver, ¿no? Perfectamente. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, quiero que me entiendan. Sí, doctor. En materia procesal, el primer actuado para hacer conocer a la parte demandada con una demanda se llama citación. No se utiliza el término de notificación. El hacerle conocer con la demanda principal a la parte demandada, en este caso a la empresa, técnicamente y adecuadamente se conoce con la palabra de citación con la demanda. Esta citación, decía, puede ser personal. ¿Qué significa? Que una vez ordenada la citación por el juez, yo establezca día y hora con el oficial de diligencias. Ojo, el que va a ir a citar a la parte demandada no soy yo, como voy con la citación del Ministerio de Trabajo, como puedo mandarlo con otra persona, con un policía, con un notario. No. La citación en la vía judicial con la demanda la va a realizar el oficial de diligencias. ¿Ya? Es un funcionario judicial. Conmigo, como demandante, va a quedar día y hora, chicos. Día y hora para ir a citar al demandado. Se va a decir y se va a llamar que es una citación personal cuando el demandado, a ver, David Romero. David Romero es el demandado, el gerente general de la empresa, y buscado en su oficina, buscado en el domicilio que se ha señalado, el oficial de diligencias lo ubica al licenciado David Romero. El oficial se va a presentar con su credencial y le va a decir que tiene que entregarle una demanda laboral de tal persona, le va a entregar una copia y le va a hacer firmar las notas de citaciones o notificaciones, las notas de cargo. Ya no es otra cosa que un registro que dice en la ciudad de Cochabamba, el día de hoy, 27 de octubre, a horas 18:00, cité personalmente al señor tantos tantos con la demanda de fecha tantos y le hace firmar la recepción en la parte inferior. A eso se llama citación personal. ¿Por qué? Porque lo he ubicado en persona. ¿Ya? Existe otra forma de citación, otra clase de citación reconocida por el Código Procesal Laboral. ¿Cuál es? La citación por cédula. ¿Estamos? La citación por cédula, que en materia laboral se conoce bajo el Código Procesal Laboral como cedulón. No se vayan a extrañar algún día, si ven algún formulario ahí dice cedulón, estamos hablando de una citación, ¿sí? Mediante cédula. ¿Cuándo y cómo se cita con cédula o por cédula? Mismo ejemplo, en la dirección o domicilio real que sea consignado en la demanda, va el oficial de diligencias y busca al representante legal de la empresa, al señor David Romero. Resulta que evidentemente vive ahí, se entrevista con quien esté en el domicilio, en las oficinas, y le dice, sí, el señor David Romero trabaja o vive acá, pero en este momento no está. Entonces, el oficial de diligencias, primero que tiene que cerciorarse de que realmente ese es el domicilio o el lugar donde puede ser encontrado el demandado. Si no lo encuentra en la primera visita, el oficial de diligencias va a dejar un aviso judicial. ¿Alguna vez alguien ha debido ver por ahí un aviso judicial? ¿No? Ocurre que cuando lo buscan en la casa, digamos, en un domicilio particular, tocan la puerta y sale alguien y dice, lo estoy buscando al señor David Romero. Dice, sí, pero él no está, pero vive acá, pero él sale muy temprano y llega también muy tarde por la noche, pero vive acá, señor. Hágame un marcado favor, le dice el oficial de diligencia, que puede ser varón o mujer, lógicamente. Le voy a dejar este avisito judicial, que es una media cartita casi,
en la que dice que ha sido buscado ese día a tal hora y que existe la necesidad de entregarle una copia de una demanda y que por tanto el día de mañana volverá el oficial de diligencias a la misma hora. Ya, si hoy fue a las 5 de la tarde, en el aviso judicial va a decir que lo voy a buscar mañana a las 5 de la tarde. Entonces le deja a la persona que ha comprobado, digamos, que el señor vive ahí. Si nadie abriera la puerta de ese domicilio, los oficiales de diligencia lo que acostumbran a hacer es tocar la puerta de alguno de los vecinos de al lado o del frente, a efectos de verificar, primero, si el domicilio consignado por el demandante es el correcto y si es verdad que en ese domicilio vive el demandado. ¿Ya? Si el vecino de cualquiera de los lados o del frente le dice, sí, el señor David Romero, evidentemente es su casa, vive ahí, pero dudo mucho que lo encuentre porque más para afuera que dentro de su casa porque trabaja. Pero vive ahí, señor. Sí, vive ahí. Un marcado favor. ¿Le puedo dejar este avisito judicial, por favor? En cuanto lo vea, me lo podría entregar. Voy a volver mañana a la misma hora. Algunos vecinos, algunas personas temen, ¿cierto? Les nace la susceptibilidad de no meterse en ningún proceso, en ningún problema, pero no hay nada que temer porque únicamente es recibir un avisito judicial y en cuanto lo vea, pues ese mismo día o tempranito al día siguiente, entregarle al interesado, al buscar. Al día siguiente, el oficial de diligencias va a ir a la misma hora conforme estipula el aviso judicial. Si lo encuentra, lo va a citar personalmente. Si no lo encuentra, va a hacer un informe a su juez. Y en ese informe le va a decir a su juez o a la juez que lo he buscado al señor David Romero 2 veces en el domicilio consignado en la demanda y me he cerciorado que evidentemente vive ahí. Ahí se lo puede encontrar, pero lamentablemente no pude contactarme con él. El juez lo que va a ordenar de oficio en algunos casos o a pedido de la parte demandante es la citación por cédula o cédulo. ¿Ya? Va. Si no lo hace de oficio, yo que soy el abogado del demandante, le voy a solicitar en cuanto el oficial de diligencias haga su representación, su informe, le voy a solicitar en base a ese informe que por favor ordene al oficial de diligencias que proceda con la citación por cédula. ¿Y en qué consiste esta famosa citación por cédula? Consiste en que, como se ha cerciorado que el domicilio es exacto y vive ahí, es un formulario que antes se compraba de caja de valores y que ahora lo emite el mismo juzgado hecho en computadora, ¿ya? Con el que el oficial de diligencias se va a personar nuevamente al domicilio, ya no lo va a buscar, ya no lo va a buscar, y va a pegar con masquín. Por eso es que a veces en algunos juzgados nos piden que les facilitemos un rollo de masquín. Doctor, se está quedando sin audio. ¿Me están copiando, chicos? Porque yo los copio perfectamente. Hola, hola. Estaba entrecortado, doctor, pero ahora sí. Interferencia. Qué raro, porque yo los copio bien. Ahora, ¿cómo me copian? Está bien, doctor, ahora. Ahora bien. Perfecto. Entonces va a ir el oficial de diligencias y va a pegar con masquín la copia de la demanda en su puerta. Va a agarrar y lo va a pegar lo mejor que pueda, cruzado, vertical, horizontal. Va a sacar una foto. Aquí, por ejemplo, acá, ahora, en la actualidad, en este actuado de la citación por cédula, es donde se auxilia un poco de la forma de notificación por cédula del Código Procesal Civil. Porque ustedes saben que en materia civil o en materia familiar también, ¿sí? Cuando se va a hacer la citación, se pide que la parte demandante lleve un testigo, lleve cámara, que es el celular, y lleve un masquín, ¿cierto? ¿Para qué? Para acreditar que se ha pegado la cédula
que había un testigo presencial ahí y al lado del pegado de la cédula se saca una foto. A veces el oficial de diligencias va más allá y dice al testigo, párese al ladito de lo que se ha pegado y señale con su dedo lo que he pegado. Y esas fotos se adhieren al proceso como constancia de que se ha notificado, se ha citado por cédula en el domicilio del demandado. A eso se llama citación por cédula. ¿Cuál es el peligro en la vida real y en todas las materias? Estoy hablando de laboral, de civil, de familia especialmente. Que algunos colegas abogados o algunas de las partes con la viveza criolla hacen toda esa actuación procesal, ¿sí? Llevan al oficial, pega el oficial y encargan a alguien que en cuanto se retiren del lugar, despeguen esa citación. ¿Cuál es el fin malicioso? Que el demandado cuando llega a su domicilio, a su oficina o donde sea, no sepa que ha sido notificado o citado por cédula. A veces ha ocurrido en temas de asistencia familiar, por ejemplo, se da mucho eso, que algún curioso vecino al pasar ve y wow, dice, no, una demanda tiene el vecino, no hay nadie en la calle, se lo saca. Y lógicamente ya no lo devuelve. Y se entera del contenido de la demanda y listo. En la noche llega el demandado, entra a su domicilio, no ve nada y los plazos van corriendo. ¿Ya? Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado. Pero básicamente esa es la citación por cédula. ¿Ya? Así se hace la citación por cédula. Conozco el domicilio, debo cerciorarme que es el domicilio, pero no lo puedo ubicar. ¿Cierto? Por tanto, procede la citación por cédula. Adelante, Andrés, dime. Gracias, doctor. Una consulta cédula, pero ocurre lo que los casos éticos de que el parte contraria lo saca o manda a alguien que lo saque o mi vecino lo saca o tal vez no lo han pegado muy bien y ha llovido y se ha mojado toda la demanda y no es legal. ¿Qué podría hacer yo, digamos? ¿O qué se tendría que hacer con el cliente? A ver, ese es el riesgo de que, a ver, si se lo sacan y no se llega a enterar, se va a enterar seguramente cuando ya lo cite con la sentencia, ¿cierto? No va a ser parte de las etapas del proceso. Si se moja, por lo menos se va a advertir alguna de las notas ahí en la cédula o en la demanda para poder advertir que es una demanda con la que me han notificado. Entonces, lo primero que debo hacer como abogado, si es que viene a la oficina, es apersonarme al juzgado, a plataforma Informaciones, con mi número de carnet y pedir que verifiquen con mi cédula si tengo algún proceso judicial en mi contra, planteado en mi contra. Entonces, verificada la identidad de la persona, el sistema, manejan desde el año 2000 un sistema informático, va a decir, sí señor, usted tiene una demanda de beneficios sociales que le ha iniciado tal persona y ese proceso está en el juzgado de trabajo número 3. Y es de fecha tantos. Ah, ya. ¿Y dónde es el juzgado 3? Perdón. El juzgado 3 está en La Calama, edificio Mariposa, segundo piso. Perfecto. Entonces me tendré que apersonar ahí. ¿Sí? Y lo mismo en otras materias. Le dirá, sí, usted tiene una demanda de asistencia familiar que le ha iniciado la señora tantos y está radicado en el juzgado 5 de familia. ¿Y dónde es el juzgado 5? Disculpe, es en el piso 5 del edificio FIDE, por decirles, ¿no? Entonces, es mejor ir a informaciones en plataforma del juzgado y verificar ese tema. Se ha dado mucho en el tema de citaciones por cédula, a veces por malicia de la parte demandada, ¿no? Se han dado procesos de nulidad de citaciones, notificaciones y demás. Entonces, es a veces un tema... Doctor, una pregunta. Adelante, ¿Dónde señor. le proporcionan esa información? Disculpe. ¿Perdón? ¿Dónde le proporcionan esa información? De que si tengo una demanda en mi contra o no. Sí. Ya.
Informaciones de plataforma de atención al usuario del juzgado. San Martín, esquina Jordán. Gracias, doctor. ¿Ya? Rocío, adelante. Doctor, buenas noches. ¿Y la informalidad del aviso sirve, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales? No, no. La citación, que es la primera actuación con la que va a conocer el demandado que tiene un proceso judicial, debe cumplirse todos los requisitos que les estoy diciendo. Si lo ubico personalmente al demandado, la citación se va a denominar personal. Si ubico su domicilio, pero no lo ubico a él, pero debo cerciorarme que es su domicilio, puedo proceder con la citación por cédula. La otra clase de citación, muy famosa también, que ustedes han escuchado absolutamente todos, ingenieros, administradores y abogados, la citación por edicto. ¿Cuándo procede una citación por edicto? Cuando desconozco el paradero o el domicilio real del demandado. Resulta que en la dirección que se consignó en la demanda y a la que ha asistido el oficial de diligencias, ¿cierto?, no había sido su casa, nadie lo conoce, nadie lo ha visto, por tanto, el domicilio es desconocido. Hasta antes de la promulgación de los nuevos códigos procesal civil, familia, ley del notariado y demás, la procedencia de la citación por edicto se hacía al solo juramento de la parte demandante de desconocimiento de domicilio. Es decir, por secretaría le tomaban el juramento más o menos así, por secretaría del juzgado. ¿Jura usted que no conoce el domicilio del señor David Romero? Juro que no conozco. Sienten acta, firme, y con eso emitían el edicto, que se publica en periódico. Se espera el plazo para que conteste, no contesta, y el proceso va a continuar porque se le va a designar un defensor de oficio. Hoy por hoy, ya no basta con solo decir, juro que no conozco el domicilio del demandado. Puede ser verdad, puede ser mentira. Hoy por hoy, el juez lo que va a hacer ante ese supuesto desconocimiento que alega el demandante, va a ordenar que se notifique al CEGIP, que maneja las tarjetas prontuarios de cédulas de identidad, y al CERESI, que maneja el padrón biométrico, a efectos de que estas dos instituciones certifiquen o informen sobre el último domicilio que hubiera registrado el demandado en el CEGIP a momento de renovar su cédula de identidad. En el CERESI, en el último proceso eleccionario que pudiera haber existido en el país. Entonces, cuando las dos instituciones certifican y existe un domicilio preciso, por decir, en la calle Lanza número 570 entre la calle Brasil y la avenida Aroma, perfecto, es un domicilio preciso. Puedo ir a la calle Lanza, buscar el número entre la calle tal y tal. Pero a veces hay domicilios genéricos, que diga domiciliado en el barrio La Cuchilla de la ciudad de Santa Cruz. El barrio La Cuchilla es grande, ¿cierto? O el barrio La Colorada de la ciudad de Santa Cruz, o el plan 3000. Tendría que buscar casa por casa en todo el plan 3000. A eso se conoce como domicilio genérico. Por tanto, cuando se hace de difícil ubicación el domicilio del demandante o no se consigna en los informes o certificaciones que emite el CEGIB y el CERESI los domicilios solicitados, recién el juez ordena que se proceda a la citación por edicto. ¿Y esto por qué? Debido primero a la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, que infiere mucho en respetar el derecho al debido proceso y especialmente el derecho a la defensa de los ciudadanos, en este caso de los demandados. Se debe agotar la forma de buscar. ¿Qué ocurre? Digamos que el CEGIP certifica que el señor David Romero vive en la calle número 6
de la zona de Pacata Alta frente a la canchita deportiva y al almacén El Buen Vivir. Y la certificación del Ceresi dice, vive en la calle Ladislao Cabrera, número 1005, entre Avenida Tumusla y calle Calama. ¿En cuál de los domicilios ordena el juez que se lo busque al demandado? Ambos son precisos. ¿Qué creen ustedes? ¿Y el fin? El del Ceresi, doctor. Y el fin, por si acaso, gracias Ana María, y el fin, por si acaso, es precautelar su derecho al debido proceso, su derecho a la defensa, no dejarlo en indefensión. Les comento que cuando ocurre que las dos instituciones certifican domicilios distintos, pero precisos, los jueces están ordenando que se los busque en esos dos domicilios. En esos dos domicilios. Pero cuando uno es genérico y el otro es preciso, en el preciso. Pero si los dos son genéricos y de imposible ubicación, entonces va a ordenar la citación por edicto, publicación en un periódico de circulación nacional, a efectos de que trate de alguna manera de conocer que tiene esa demanda. Andrés, dime, antes de ir al primer corte. Gracias, doctor. Ya que estamos en materia laboral, usted mencionó que una persona puede saber si tiene algún proceso en la plataforma de servicios de información, ¿es cierto? Sí, sí, sí. Digamos que el involucrado trabaja y en consecuencia no puede ir. ¿Puede ir un familiar suyo o su abogado? ¿O sí tiene que ir No. él y a él no? Puede ir una persona, familiar, amigo, el abogado, con una fotocopia de su carnet. Perfecto, doctor, muchas gracias. Puede ir y le van a decir si tiene procesos en la vía civil, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, en materia tributaria, en materia coactiva. Y si quiero saber si tengo algún proceso o alguna denuncia en la Fiscalía tiene una plataforma de atención también al público, puedo apersonarme ahí y ahí me verifican también si tengo alguna denuncia ante el Ministerio Público. Pero si tengo algún proceso penal, también me lo van a decir en plataforma del Poder Judicial. Esta es una información que ustedes la deben de manejar. ¿Listo? Gracias, doctor. Bien, a Doctor, ver, adelante. una consulta. ¿Cuántas veces tiene que hacer la publicación por edicto? Muy buena pregunta. En materia laboral, 2 veces. 2 veces. Con días hábiles, Gracias, días hábiles con un intervalo no menor a 5 días. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? En algunas materias varía, es una sola a veces. En materia familiar, por ejemplo, se debe publicar, se está publicando en el portal judicial. Ya antes se publicaba los días domingos, 2 veces, un domingo y el próximo domingo. Bien, voy a hacer un corte acá, chicos, porque se está acabando el tiempo.